¿Quién no se ha quedado frito alguna vez en clase de historia? No sé, entre fechas y batallas y nombres. Uf, Un rollo eso. totalmente. Pero imagínate que la inteligencia artificial pudiera darle la vuelta a la tortilla a todo eso, Sí. ¿no? Que la historia cobrara vida de formas que nunca hubiéramos imaginado. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Estamos a punto de vivir un cambio radical en la educación y la historia, pues claro que no iba a ser la excepción. Exacto, exacto. Y para esta inmersión profunda tenemos un extracto de nuestro artículo de investigación sobre cómo se está usando la IA en la enseñanza de la historia. Ah, Y créeme, es mucho más emocionante que esos libros de texto llenos de polvo. mucho más. Sí. El artículo profundiza en las aplicaciones, claro, pero también en los desafíos y en todas esas consideraciones éticas que, bueno, que hay que tener en cuenta. Así que prepárate para un viaje alucinante, Alucinante. que te hará reflexionar sobre cómo la IA podría revolucionar nuestra comprensión del pasado. Madre mía. Vale, empecemos por lo más básico. ¿Para qué se está usando ya la IA en la enseñanza de la historia? Vale. Algunas de estas cosas parecen sacadas de una película de ciencia ficción, ¿eh? Sí. Imagínate algoritmos creando lecciones personalizadas que se adaptan a cada estudiante. Pues eso ya es una realidad, ¿eh? Estamos viendo sistemas de tutoría de IA, incluso chatbots, que proporcionan planes de estudio a la medida. Y no solo eso, también dan a los estudiantes retroalimentación inmediata. O sea, olvídate de esperar días a que el profesor corrija el trabajo. Exacto. Ahora puedes Eh. saber al instante lo que has hecho bien y dónde tienes que mejorar. Instantáneo, sí. Es una pasada. Muy pasada. Se trata de adaptar la experiencia a cada persona, Claro. haciendo la historia mucho más atractiva y fácil de entender para todos. Claro, claro. Y atención a esto porque es muy fuerte, ¿eh? La IA puede generar diferentes narrativas y resúmenes históricos. Imagínate una IA como ChatGPT escribiendo sobre el mismo acontecimiento desde diferentes perspectivas. Pues eso sí que sería interesante. Sería una herramienta poderosa para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Totalmente. Porque al comparar diferentes versiones de la historia, los estudiantes pueden ir más allá de simplemente memorizar fechas y nombres y empezar a analizar cómo se construye la historia, qué voces se incluyen y cuáles se silencian. Es como tener un compañero de debate ahí, metido en el ordenador que te hace cuestionarte todo y te ayuda a formarte tus propias opiniones. Exactamente. Y no solo eso, la capacidad de la IA para analizar fuentes primarias. Eso sí que es un cambio radical. Piensa en la tarea de examinar montañas de documentos históricos. La IA puede ayudar a extraer datos clave, identificar patrones y proporcionar un contexto que a los humanos nos llevaría horas y no días descubrir. O sea, que no se trata solo de crear contenido nuevo, ¿no? No. Sino de ayudarnos a comprender la gran cantidad de información que ya existe. Exacto. La IA puede ser una herramienta muy potente para la investigación, abriendo nuevas vías de investigación y permitiéndonos comprender mejor la complejidad del pasado. Vale. Hasta aquí bien. Pero ahora viene lo que a mí me parece realmente alucinante. Las simulaciones y los entornos inmersivos. ¿Sí está? Estamos hablando de pasear virtualmente por la antigua Roma, ¿eh? Experimentar eventos históricos en primera persona o incluso interactuar con personajes del pasado. Brutal. El potencial aquí es enorme. Imagínate entrar en una recreación en realidad virtual de la firma de la Declaración de Independencia o incluso tener una conversación con un Abraham Lincoln virtual. ¡Ostras! Es un nivel de aprendizaje experiencial completamente nuevo que podría hacer que la historia realmente cobre vida para los estudiantes. Claro, porque no se trata solo de hacer que la historia sea divertida, ¿no? Que por supuesto que también es importante. Claro. Estas experiencias también pueden ayudar a desarrollar la empatía y la comprensión por otras culturas y épocas. Totalmente. Al final se trata de fomentar una apreciación más profunda de las historias humanas que dan forma a nuestro mundo. Claro. Y al conectar con la historia a nivel personal, los estudiantes estarán más motivados a ver su relevancia para sus propias vidas. De acuerdo. Hemos visto las posibilidades increíbles de la IA en la clase de historia. Sí. Pero, como con cualquier nueva tecnología, también hay desafíos, Claro. ¿no? Y ahí es donde entra tu experiencia, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las posibles desventajas de usar la IA en la educación? Pues mira, una de las mayores preocupaciones es la precisión, la posibilidad de que la información generada por la IA tenga sesgos. Claro, porque los algoritmos de IA ya se entrenan con conjuntos de datos masivos, ¿no? Y esos datos pueden reflejar los sesgos de quienes los crearon. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que la IA no esté perpetuando una versión distorsionada de la historia? Esa es la gran pregunta. La clave está en la supervisión, en verificar el contenido.
Los profesores y los historiadores deben participar activamente en evaluar la información generada por la IA. O sea que no se trata de sustituir a los profes por IA, no, Ah. sino de darles las herramientas para que la usen bien. Exacto. Exacto. Y eso nos lleva a otro reto, la formación del profesorado. Integrar la IA en las aulas requiere un montón de nuevas habilidades, ¿no? Y nuevos enfoques pedagógicos. Claro, habrá profes que se resistan un poco al principio o que se Sí, sientan sí. abrumados con tanta tecnología nueva. Seguro. Por eso es fundamental ofrecerles formación continua, que les enseñe no solo los aspectos técnicos, sino también cómo adaptar sus clases y sus métodos para integrar la IA de forma eficaz. Claro, claro. Y no nos olvidemos de las implicaciones éticas, ¿eh? Importante. La privacidad de los datos de los estudiantes, la posible dependencia excesiva de la tecnología, Sí, incluso el riesgo de que los estudiantes dejen de pensar por sí mismos. totalmente. Son temas que hay que abordar de frente. Es fundamental hablar abiertamente sobre los límites éticos del uso de la IA en la educación y asegurarnos de que estamos priorizando el bienestar de los estudiantes. O sea, que no se trata solo de si podemos usar la IA en las aulas, sino de cómo debemos usarla de forma ética y responsable. Exacto. Exacto. Y eso nos lleva a otro tema crucial, la equidad en el acceso. La brecha digital sigue siendo un problema y no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología. Claro, si no tenemos cuidado, la IA podría aumentar las desigualdades existentes. Correcto. Tenemos que asegurarnos de que los beneficios de la IA sean accesibles para todos, independientemente de su origen socioeconómico o su ubicación. Totalmente de acuerdo. Se trata de crear un sistema educativo en el que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de la tecnología, ¿no? Exactamente. No solo unos pocos privilegiados. Exacto. Se trata de garantizar que la IA en la educación sea una herramienta de igualdad, no de división. Madre mía, hay mucho que analizar. Hemos hablado de las posibilidades increíbles de la IA, pero también de los desafíos que presenta. Eso que solo estamos empezando. No. Esto es solo la punta del iceberg. Hay mucho más que explorar a medida que la IA evoluciona. Vale. Antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, ¿cuál dirías que es la conclusión más importante de lo que hemos visto hasta ahora? Para mí, lo más importante es el potencial transformador de la IA. Tiene el poder de revolucionar la forma en que enseñamos y aprendemos historia. Puede hacerla más atractiva, más personalizada y más relevante para el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Pero también hemos visto que no podemos simplemente lanzarnos a la piscina sin pensar en las consecuencias, ¿no? Claro que no. Hay que usarla con responsabilidad. Sin duda. Es una herramienta poderosa que exige una implementación cuidadosa para que beneficie a todos los estudiantes y mejore la experiencia de aprendizaje. Muy bien dicho. Y creo que esta es la transición perfecta a la siguiente parte de nuestra inmersión, donde profundizaremos aún más en los matices del uso de la IA en la clase de historia. No te lo pierdas. Oye, hablando de desafíos, se me ocurre una cosa, ¿eh? Dime, a ver. Hemos hablado mucho de la formación de los profesores, Sí. pero de los estudiantes. ¿Cómo los preparamos para este nuevo mundo de la educación con IA por todas partes? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Al final, lo que necesitamos es un cambio en la forma en que vemos la educación en general. Total. Ya no basta con enseñarles hechos y fechas, ¿no? Claro. Hay que darles herramientas para que evalúen la información, que sepan distinguir lo real de lo falso, Ya. que piensen por sí mismos en un mundo donde la IA está por todas partes. Claro. Ah, Es lo que llaman alfabetización en IA, ¿no? Eso es. Entender cómo funcionan sus límites y cómo nos va a afectar a todos. En lugar de tragarse todo lo que les diga la IA, Claro. los estudiantes tienen que ser capaces de cuestionar, de contrastar información, de formarse su propia opinión. O sea, que no sean solo consumidores pasivos de información, ¿no? No. Sino que participen activamente en el proceso de aprendizaje. Eso es. Y esto, claro, va más allá de la clase de historia, ¿no? Ya. Estas habilidades son esenciales para manejarse en la era digital. Totalmente. Para leer las noticias, para decidir en qué fuentes confiar, incluso para proteger su propia privacidad en Internet. Todo eso, La alfabetización en IA es fundamental. fundamental. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enseñamos esto a los estudiantes? Buena pregunta. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que hay que empezar pronto, ¿no? Desde pequeños, ir introduciendo estos conceptos poco a poco. Enseñarles ejemplos de IA adaptados a su edad, hablar de los beneficios y los riesgos, ¿Ya? animarles a que hagan preguntas sobre cómo se usa la IA en su día a día. Me gusta eso, sí. Que vean la IA como algo normal, que no les dé miedo. Eso es, que no sea una caja negra, ¿sabes? Claro. Sino una herramienta que puedan entender y utilizar. Y controlar.
Y controlar, sí, señor. Y también hay que enseñarles a evaluar la información que les da la IA, ¿no? Claro. A detectar posibles sesgos, a contrastarla con otras fuentes. Es como darles un detector de mentiras para Internet, ¿no? Más o menos, Ya. sí. Y aquí volvemos al tema de la formación del profesorado, ¿no? Wow. Los profes también necesitan aprender todo esto para poder guiar a sus estudiantes. Es un cambio de mentalidad importante, ¿no? Tanto para los profes como para los alumnos. Sin duda. Y es un cambio que no podemos ignorar. Totalmente. Oye, y hablando de cambios, ¿qué impacto crees que va a tener la IA en el papel del profesor? Ya, buena pregunta. Es algo que preocupa a muchos, ¿eh? Sí. Pero yo creo que es importante dejar claro que la IA no viene a sustituir a los profesores. Menos mal, me estaba asustando. No, Ya. tranquila. Se trata de darles nuevas herramientas para que puedan enseñar mejor, para que las clases sean más interesantes para los alumnos. O sea que en lugar de verla como una amenaza, los profes pueden usar la IA a su favor. Exactamente. Es una colaboración, ¿no? La IA puede encargarse de las tareas más repetitivas. Corregir exámenes, Eso es. poner notas. Exacto. Y así los profes tienen más tiempo para centrarse en lo importante. Debatir con los alumnos, fomentar el pensamiento crítico, darles una atención más personalizada. Eso sí que es un cambio positivo. Todos salimos ganando, ¿Sí? los profes y los alumnos. Y además, esto les da la oportunidad a los profes de aprender nuevas habilidades. Ajá. Análisis de datos, nuevas tecnologías, incluso ética de la IA. Es adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar la tecnología para mejorar la educación. Eso es. Y no olvidemos la personalización del aprendizaje, Claro. de la que ya hemos hablado antes. La IA puede ayudar a adaptar las clases a las necesidades de cada estudiante. Ahí es donde la IA puede marcar la diferencia. Totalmente. Imagínate sistemas que analizan el progreso de cada alumno, Sí. detectan dónde tienen dificultades Ajá. y recomiendan actividades o ejercicios específicos. Es como tener un profesor particular para cada uno. Eso es, un plan de estudios a medida Increíble. para que todos puedan alcanzar su máximo potencial. Claro, pero esto nos lleva de nuevo a los desafíos que hemos comentado antes, ¿no? La equidad en el acceso, los sesgos en los algoritmos. Cierto, cierto. Hay que ser muy cuidadosos al implementar la IA, asegurándonos de que se utiliza de forma ética y justa para todos los estudiantes. O sea que la tecnología es importante, pero lo más importante es cómo la usamos. Exactamente. Y al final, todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué futuro queremos para la educación en la era de la IA? Esa es la pregunta clave. No. ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? Queremos que sean personas críticas, creativas, que comprendan el pasado en profundidad. Sí. O queremos que sean máquinas de memorizar datos sin pensar. Las decisiones que tomemos ahora van a tener un impacto enorme en las generaciones futuras. Y esa responsabilidad es de todos, ¿eh? De todos. No solo de los profesores, de los políticos. Claro, Todos tenemos que participar en este debate. totalmente. Oye, para ir terminando esta parte, Sí. ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para que la IA se use de forma responsable en la educación? Pues mira, yo creo que lo primero es informarse, ¿no? Claro. Mantenerse al día. Ajá. Cuanto más sepamos sobre la IA, sus posibilidades y sus riesgos, ¿Sí? mejor preparados estaremos para defender un uso ético y responsable. O sea, investigar, hacer preguntas, exigir a los que mandan que tomen decisiones responsables. Eso es. Y también apoyar iniciativas que promuevan la alfabetización en IA y la igualdad de acceso a la tecnología, para que todos los estudiantes, sin excepción, puedan beneficiarse. Porque al final el futuro de la educación no está escrito en piedra, No. ¿verdad? no, Es algo que construimos entre todos. Totalmente. Y mientras seguimos explorando este mundo de la IA y la historia, Sí. creo que es importante hacerlo con una mezcla de entusiasmo y cautela. Ya. No dejarnos llevar por la emoción sin pensar en las consecuencias. Exacto. Hemos hablado de la personalización del aprendizaje, del papel del profesor, de los desafíos éticos. Un montón de cosas, sí. Uf. Pero aún nos queda mucho por descubrir, ¿no? Claro que sí. En la siguiente parte de nuestra inmersión vamos a ver ejemplos concretos de cómo se está usando ya la IA en las clases de historia de todo el mundo. Ahí va. Me has dejado con la intriga. Prepárate para sorprenderte. Hay proyectos alucinantes que demuestran el potencial de la IA para transformar la educación. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo que sea realmente innovador? Pues mira, una de las cosas más interesantes son los museos virtuales. Ah, sí. Eso suena bien. Y las recreaciones históricas con IA. Como esos entornos inmersivos de los que hablábamos antes. Exacto. Imagínate que los estudiantes pueden explorar las ruinas de Pompeya virtualmente, Óscaros. o caminar por las trincheras de la Primera Guerra Mundial, ¿Qué fuerte? o incluso adentrarse en la Gran Pirámide. Es que eso
Eso es dar vida a la historia de una forma que ningún libro puede conseguir. Y estas experiencias no son solo visuales, No. son interactivas. Los estudiantes pueden examinar objetos, manipular modelos 3D, incluso cambiar el curso de los acontecimientos para ver qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Brutal. Es como tener un museo entero para ti solo. Y algunos museos virtuales incluso tienen chatbots con IA Ah, sí. que responden a las preguntas de los estudiantes, les dan contexto histórico, los guían por las exposiciones. Es como un guía turístico personalizado. Exacto. Y esto no se limita a los museos, Ah. También se están creando líneas de tiempo interactivas, simulaciones históricas e incluso viajes de campo virtuales. Viajes de campo virtuales. ¿Cómo funciona eso? Pues imagínate, por ejemplo, una clase que está estudiando la Guerra Civil Americana. Ajá. En lugar de leer sobre batallas en un libro, se ponen unas gafas de realidad virtual y de esas. Están en el campo de batalla de Gettysburg. Qué pasada. Pueden ver todo desde diferentes ángulos, oír el sonido de los cañones, incluso hablar con soldados virtuales. Eso sí que es una clase de historia. Una experiencia mucho más impactante que leer un libro, ¿no crees? Y además, estos viajes se pueden personalizar para cada clase. Claro. No se pueden centrar en aspectos concretos, añadir información, incluso crear juegos y pruebas dentro del entorno virtual. Mola. O sea, que no es solo mirar, ¿no? No. Es aprender de forma activa. Eso es. Y otra cosa muy interesante es la personalización del aprendizaje, de la que ya hemos hablado antes. Sí. La IA puede adaptar las clases a las necesidades de cada alumno. Sí. Cuéntame más sobre eso. Pues hay plataformas de aprendizaje que se ajustan al ritmo de cada estudiante. Si alguien necesita más tiempo para entender un concepto, la plataforma se lo da. ¿Ya? Y si alguien va más rápido, pues puede avanzar sin problema. Claro, así nadie se queda atrás ni se aburre. Exactamente. Y estas plataformas también ofrecen retroalimentación personalizada, recomiendan recursos y actividades. Un plan de estudios a medida para cada estudiante. Eso es. Y algunas incluso tienen tutores virtuales con IA que responden a las preguntas, explican conceptos y dan apoyo individualizado. Increíble. Es como tener un profesor particular disponible las 24 horas. Exacto. Y esto es especialmente útil para estudiantes que tienen dificultades en una clase tradicional. Claro. Les permite ir a su ritmo, recibir ayuda cuando la necesitan y ganar confianza en sí mismos. Es una forma de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de aprender, ¿no? Eso es. Pero claro, no podemos olvidar los desafíos de los que hemos hablado antes. La equidad. La equidad, el acceso a la tecnología. Claro. No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. Es fundamental trabajar para cerrar la brecha digital, ¿verdad? Para que todos puedan beneficiarse de estas tecnologías. Totalmente de acuerdo. Y para terminar nuestra inmersión en la IA y la educación, creo que es importante recordar que esto es solo el principio. Sí, esto no ha hecho más que empezar. La IA está en constante evolución y su potencial en la educación es enorme. La pregunta no es si va a cambiar la educación, sino cómo podemos asegurarnos de que ese cambio sea positivo para todos. Exacto. Tenemos que participar en el debate, compartir ideas, trabajar juntos para crear un futuro donde la tecnología nos ayude a construir un mundo mejor. Muy bien dicho. Y a todos los que nos escuchan, les animo a que sigan investigando, a que se informen sobre la IA y su impacto en la educación. Que no dejen de aprender y de cuestionarse las cosas. El futuro está en nuestras manos. Quién sabe, quizás dentro de poco esos libros de texto polvorientos serán solo un recuerdo, ¿no? Ojalá. Los sustituiremos por mundos virtuales, experiencias personalizadas y herramientas que nos ayuden a comprender el pasado de formas que ahora mismo ni siquiera imaginamos. Qué ganas de ver ese futuro. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en el mundo de la IA y la educación. Y hasta la próxima, que la curiosidad no se apague nunca.